el cristiano del futuro o es místico o no será cristiano. Los países hispanoamericanos se independizaron de la metrópoli, pero nunca jamás de Roma. Sin la institución de la Iglesia Católica, los países no existirían como tales. ¿Quiénes fueron los precursores de la independencia de México? Pues el cura Morelos, el cura Hidalgo. Ese enemigo no lo estamos viendo venir, pero ya lo tenemos aquí. Ya ha habido en Algeciras rescates de narcotraficantes presos igual que en cualquier país hispanoamericano. Como se ve a España desde el Perú en este momento, es una forma simpática, amable, nos concierne España y que no pasa nada si fracasas. Lo que pasa es que nuestra sociedad ha entronizado una cultura del éxito que es absurda. A todo el mundo le enseñan a ser líder y no hay mejor manera de cargarse una empresa, una sociedad, que todo el mundo crea que es líder, ¿no? Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Fernando Iwasaki, filólogo, historiador y profesor en la Universidad Loyola Andalucía. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Fernando, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Fernando, lo primero, darte las gracias por invitarme a tu podcast y estamos bien, felizmente. Creo que si tienes salud y la familia está bien, el resto es lo de menos. Ujú. Eres de origen peruano, entonces, Fernando, la primera pregunta que te quiero hacer es, Latinoamérica creo que es un término que inventaron los franceses, luego también existe el término Hispanoamérica y a veces cometemos el error de llamar americanos a solamente los estadounidenses, cuando americanos realmente son todas las personas que viven en el continente de América. Entonces quiero que me expliques un poco cuál es la diferencia entre el término Latinoamérica e Hispanoamérica y si los propios hispanoamericanos os llamáis de esa manera. Bueno, la diferencia está en que algunos nacimos cuando ya todos estos conceptos estaban rodando, habían sido aceptados y nunca te habías planteado que podía ser de otra manera. Es decir, todos los que hemos nacido al otro lado del océano Atlántico, cuando adquirimos conciencia de nuestra, vamos a llamarle así, identidad, estaban en circulación todos estos sustantivos. En realidad el que menos escuchábamos era Iberoamérica, porque para nosotros lo íbero es una situación que no nos planteamos hasta que no entramos en el diálogo cultural con España. Pero para mí, hispanoamericano o latinoamericano siempre habían significado lo mismo y en realidad a la hora de escribir o a la hora de hablar es muy socorrido porque no estás repitiendo constantemente el mismo sustantivo. Luego, cuando vine a España a vivir ya hace 40 años, descubrí que emplear uno u otro despertaba susceptibilidades. Pero claro, aquí entramos en otro dilema y es que tu pregunta está formulada desde aquel que quiere nombrar y mi respuesta está formulada desde aquel que es nombrado de alguna forma y no le disgusta. Por ejemplo, Francisco en España puede ser Curro o Paco, pero en América puede ser Pancho. Y en realidad tú a un Pancho le empiezas a llamar Curro y a lo mejor no le gusta. Entonces, de nada nos sirve decir, no, es que debería decirse de esta manera, porque la vida está llena de equívocos. Puedo comprender la razón por la cual en España el sustantivo Latinoamérica genera esta, vamos a decirlo así, pelusilla, pero si yo te dijera que el sustantivo Macarena en realidad es una corrupción del femenino del nombre Macario, el femenino de Macario es Macarina, pero por una manera de expresarse popularmente, mejor dicho, el sustantivo de Macario es Macaria, pero su diminutivo es Macarina. Entonces a la Macaria cuando es niña se le llama Macarina, pero por la manera de hablar de la gente de Andalucía, pues se quedó en Macarena. Entonces imagínate que nos empeñáramos ahora tú y yo en que todas las Macarenas que hay sean Macarias. Pues ninguna Macaria va a querer, ninguna Macarena va a querer ser Macaria. Entonces creo que eso es lo mismo que pasa con Hispanoamérica y América Latina, que de pronto alguien que ha crecido diciendo toda la vida América Latina, es muy difícil que le hagas cambiar a Hispanoamérica y mucho más a Iberoamérica. Pero a mí que he conocido toda esta, digamos, polémica, toda esta evolución, eh,
me parece que sí, que es importante enriquecerlo, y entonces digo indistintamente Hispanoamérica, Iberoamérica y América Latina. Y creo que, sobre todo a la hora de escribir, te da mucho más plasticidad. Ujú. Me alegro mucho de que hayas venido porque te quiero preguntar por dos partes. La primera es, ¿qué visión tienen los peruanos de los españoles a nivel general como país? Pero luego quiero preguntarte y la versión histórica, ¿no? De cómo veían, sobre todo los indígenas peruanos, a los españoles cuando llegaron y cómo ha ido evolucionando esa imagen de los españoles. Creo que la forma como se ve a España desde el Perú en este momento es una forma simpática, amable. Nos concierne España, por lo menos en los años en los que yo viví en el Perú, es decir, hasta 1985 o si quieres 1989. España nos inspiraba una gran simpatía. El Perú siempre ha sido un país que se consideraba dentro de lo que era el mundo iberoamericano como muy prohispánico. Es más, para efectos de lo que es la historia de España reciente, el Perú fue un país muy franquista. El Perú fue un país que no recibió exiliados republicanos. Directamente algunos gobernantes que tuvimos, que también eran dictadores, no quisieron recibirlos. A pesar de eso, Corpus Barga vivió en el Perú. Y eso diferenció mucho al Perú, por ejemplo, de México, de Cuba, de Argentina, de Chile, que sí recibieron muchos exiliados republicanos. Ahora, a medida que hemos ido avanzando hacia el final del siglo XX, la polarización política que no solamente ha ocurrido en los países hispanoamericanos, sino también en España, ha hecho que de alguna manera todas las partes en disputa política decidan adscribirse a una u otra trinchera. Para mí esto es un empobrecimiento, porque ser de derecha en el Perú no quiere decir ser de derecha en España, o ser de izquierda en España no tiene por qué ser equivalente a ser de izquierda en Chile. Pero es que al final todo el mundo ha terminado intentando buscar una barrera, un lugar donde colocarse. Creo que esa es una forma pobre de adscribirse a cualquier tipo de pensamiento. Y digamos que esto es lo que yo encuentro que ocurre hoy. Ahora, ¿cómo fue la situación en el siglo XVI? El proceso de conquista del Perú fue muy distinto al de México, pero en cualquier caso hubo un fenómeno repetitivo, y que fue que tanto Cortés como Pizarro se dieron cuenta que los aztecas y los incas tenían enemigos, y por lo tanto buscaron aliarse con los enemigos de cada uno de los estados contra los cuales se enfrentaron. Mientras que esto en México fue muy visible, muy explícito, incluso esto en la historia mexicana se ha explicado siempre en los colegios, y por eso el nombre de Malinche es un nombre muy satanizado en la historia de México, y se habla hasta de malinchismo como sinónimo de ser una especie de traidor, o sea, ser una Malinche, como ser una Judas. En el Perú esto no ocurría. En el Perú no se hablaba nunca de los grupos étnicos que apoyaron a Pizarro. Hoy en día ya se sabe perfectamente quiénes fueron, que si fueron los chancas, que si fueron los huaylas, que si fueron los quiteños, etcétera. Pero nunca esto había sido motivo de una rendición de cuentas hasta que no se ha producido esta polarización de la que estoy hablando. Un ejemplo lo tuvimos cuando salió electo el profesor Castillo, y en su discurso en el cual estaba presente el rey, pienso que podemos decir que cometió la inelegancia de hacer una crítica de lo que fue el histórico inicio de los contactos con España, pues sobre todo porque él pertenecía a una zona del Perú que eran los Cañaris, que fueron precisamente los que se aliaron con Pizarro. Entonces, pues no sé en nombre de quién hablaba. No he estado en Perú, pero tengo la impresión de que es un país bastante espiritual porque suele estar conectado a la naturaleza, han estado más en conexión a la naturaleza que otros tipos de personas en Latinoamérica.
Entonces te quiero preguntar si allí la religión, por ejemplo, católica, se suele practicar, o es como aquí en España, que es un estado totalmente laico y no ves a la gente realmente corriente practicar su religión. Bueno, pienso que quizás no es muy justo decir que España no es un país, digamos, es un país completamente laico porque para empezar, pues, en mi casa está presente la fe de muchas maneras y entiendo que en mi entorno también, ¿no? Creo que las expresiones de fe o la devoción hoy en día también han caído en esta polarización, a tal punto que si tú reconoces, admites, asumes que profesas una religión e incluso que la practicas, entonces ya eres políticamente algo, ¿no? Ahora, en América Latina esto no ocurre, porque en América Latina la gente tiene muy claro que tú puedes ser católico y que tu vivencia de la fe te puede llevar a ser un católico más próximo a ciertas posiciones ideológicas o más alejado de otras. Y concretamente ahora en el Perú, creo que el índice de devoción tiene que haber subido muchísimo porque el nuevo Papa, pues ya lo hemos asumido como peruano, entonces está todo el mundo absolutamente enfervorecido, pero piensa que Gustavo Gutiérrez, que fue profesor mío en la universidad, fue el creador de la teología de la liberación, o uno de sus padres, y que por lo tanto es perfectamente compatible en un país como el Perú o Brasil o Ecuador o Chile o Argentina, decir que eres católico y no sentir ningún tipo de vergüenza porque serlo puede suponer también que defiendes una serie de posturas que todo el mundo acepta. Es como con la bandera. No es que todos los que les interesa criticar la bandera sean de izquierda. No, porque en Cuba, en Chile, en Argentina, en Perú, todas las izquierdas iberoamericanas están orgullosas de la bandera de sus países y la llevan a sus manifestaciones. Entonces, para mí es un problema de España, es una manera de identificarse dentro de España que me llama mucho la atención y que probablemente para justificarla se extrapola al resto del mundo y hay gente que con mucha ligereza cuando ve que en una casa en los Estados Unidos o en todas las casas hay una bandera, dice, ah, todos son fachas. No, hay mucha gente que no es facha y le gusta su bandera. Y se nos olvida también que en la bandera española, arriba del todo, en la corona hay una cruz. O sea que dentro de que España es un estado laico, para el resto de los países que ven la bandera, sigue siendo un país totalmente católico. Bueno, y además, no solamente en la bandera, ¿cuántos equipos de fútbol españoles tienen una cruz en su escudo? Y al mismo tiempo, ¿cuántos se la quitan cuando van a jugar, por ejemplo, la final de la Supercopa en un país árabe? Ahí lo dejo. O cuántos hacen el signo de la cruz al entrar o al salir del campo. Pero eso no deja de ser una expresión, llamémosle así, amable y simpática de la fe. A mí eso no me molesta y creo, al contrario, hay gente que lo hace también antes de comer y hay gente que lo hace antes de dormir y hay gente que lo hace cuando regresa. En fin, en muchos países hispanoamericanos, la gente cuando sale de casa y se despide de su madre, dice mamá la bendición y tu madre te hace una señal de la cruz en la frente y te vas feliz de la vida porque te la ha hecho tu mamá, ¿no? Mm. Es que muchas veces creo que nos metemos con todo lo que es la cultura o los valores cristianos, o sobre todo la religión, más que los valores y la cultura cristiana. Y había otros historiadores que decían, mira, yo soy ateo católico, porque soy ateo, pero mi cultura es católica y los valores que tengo son judío-cristianos, porque de hecho esto lo vimos en la carrera, que los derechos humanos están basados en valores judío-cristianos. Entonces, ¿crees que el catolicismo ha tenido muchísima importancia en lo que es la construcción de toda Latinoamérica? ¿O no ha tenido tanta importancia la religión? Ha tenido importantísima. De hecho, probablemente sin la religión, sin la institución de la Iglesia Católica, los países no existirían como tales. ¿Quiénes fueron los precursores de la independencia de México? Pues el cura Morelos, el cura Hidalgo. ¿Quién fue el primer, llamémoslo así, presidente del Congreso de la República del Perú? Pues el obispo Luna Pizarro. Y así por el estilo, por cada país hispanoamericano te va a salir un hombre del clero.
Entonces, es absolutamente imposible negar la importancia de la iglesia en la historia de los países hispanoamericanos, porque los países hispanoamericanos se independizaron de la metrópoli, pero nunca jamás de Roma. Es decir, que Roma siguió nombrando obispos, arzobispos, por ahí se colaron las repúblicas intentando que los congresos de sus respectivos países eh, o sugirieran o refrendaran a los jerarcas de la iglesia, pero en cualquier caso en las constituciones de prácticamente el 100% de los países iberoamericanos cuando se produjo la independencia, siempre se decía, este país es católico, apostólico, romano y es la religión oficial. Luego, a lo largo de la historia, pues esto ha ido difuminándose porque también una de las características del catolicismo es que va constantemente siendo más plástico, más moderno, y la idea de una religión oficial, pues es algo que ocurre en, vamos a llamarlo así, todas estas especies de reinos musulmanes que tienen una religión obligatoria, ya la Iglesia Católica no está en esa situación y por lo tanto ahí hay una diferencia, pero es impensable la construcción de las repúblicas hispanoamericanas sin la presencia de la Iglesia Católica. Mm. ¿Tú crees que en España la espiritualidad cada vez se practica menos? ¿Tú dirías que los países latinoamericanos e hispanoamericanos son más espirituales que incluso España? Es que habría que definir lo que entendemos por espiritualidad, porque a mí me parece que hay gente que es muy espiritual, pero no quiere ser religiosa. Y como te consta, de esto hemos hablado en clase algunas veces y lo convertimos en un tema de discusión. Hay gente que, por ejemplo, se aproxima a la espiritualidad a través de las técnicas orientales, llámese del yoga, de algún tipo de meditación, lo cual es perfectamente legítimo, pero eso ocurre porque en la religión católica ha ocurrido un vaciamiento de espiritualidad, es decir, la mística, que debería ser algo consustancial a la praxis de un cristiano, de un católico, es algo que ha desaparecido o se ha reducido a la mínima expresión. Y entonces, sobre esto Pablo Dors ha escrito mucho y a mí me parece que la dimensión mística en el catolicismo existe y hay personas que la persiguen, pero precisamente porque no hay una pedagogía al respecto, no saben cómo hallarla y buscan atajos que pueden ser precisamente esto, los atajos de la meditación, del tai chi, del tao, pero en realidad lo que buscan es una experiencia con lo sagrado, un encuentro con lo sagrado. El filósofo George Steiner hablaba de la nostalgia de lo absoluto. Y creo que esa nostalgia de lo absoluto es una realidad. Los países europeos, los Estados Unidos, son sociedades muy avanzadas del primer mundo, pero son probablemente las que más se han vaciado de estos contenidos y las que más expresan esta nostalgia de lo absoluto. Por eso es que en los países del primer mundo es que se ha manifestado un animismo nuevo que se enfoca en los animales, en las plantas, en la naturaleza. La madre naturaleza es un concepto andino, la Pachamama, pero nadie allá te habla de la madre naturaleza, de la Pachamama, pero aquí sí. Yo veo los anuncios de grupos ecologistas y todos hablan de la madre tierra, y a mí la madre tierra me parece que es una especie de delirio primermundista que sin embargo en los países andinos se percibe de otra manera y se asume de otra forma. Para alguien que nos esté escuchando y quiera seguir la conversación, pero no sepa lo que es misticismo, ¿me lo podrías definir? Pues la mística, que es una de las formas de definir el camino por el cual uno llega a sentir una experiencia inefable, imposible de describir, de un encuentro con lo otro, con lo sagrado. Esto es la historia de las religiones o la fenomenología de la religión tiene su propio vocabulario. Cuando lo sagrado se manifiesta, estamos ante una hierofanía.
Cuando tú percibes lo sagrado, esa experiencia de lo sagrado debería ser una experiencia de iluminación. Los místicos, a través de esta técnica, a través de la mística, como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, como Silesius, como muchísimos místicos que han existido, pero también en otras religiones, porque hay místicos musulmanes, hay místicos de la religión judía, es decir, los sufíes o algunos judíos, en el caso de la religión judía, también tienen experiencias místicas. Y entre ellos además se reúnen, es decir, hay místicos católicos, místicos judíos y místicos musulmanes y budistas que se reúnen para precisamente enriquecerse de forma mutua sobre sus experiencias. Bueno, pues esto es un camino sobre el que se puede leer mucho, pero me gustaría sintetizarlo en una frase de un teólogo alemán que se llamaba Ranner, y Ranner decía, era jesuita además, que el cristiano del futuro o es místico o no será cristiano. Es decir, o somos capaces de llegar a tener ese encuentro con lo inefable, con lo sagrado, con das Heilige, como decía Rudolf Otto, o a lo mejor pues se va a quedar en nada lo que es la experiencia de la fe. Quiero que profundices ahora en la idea que has mencionado antes de que los países del primer mundo nos hemos vaciado del misterio o de lo sagrado, o quizás del sentido propio de la vida, y hemos buscado la felicidad en la comodidad, en la materialidad, en la materia. Lo tenemos todo, pero no somos felices. La primera causa de muerte en España, no puedo nombrarla porque YouTube me lo banea, pero todos sabemos cuál es. Eso también pasa en los países hispanoamericanos, porque también es cierto que tengo muy relacionado que hay muchas causas de muerte en Hispanoamérica por el tema de los secuestros, asesinatos, de las maras. Sí, pero las maras están en América Central. Las maras están pues en El Salvador, en Honduras y probablemente en algunos lugares de Guatemala, por desgracia en Costa Rica, que era un país que nunca tenía esos problemas. No hay maras en América del Sur, pero hay narcotráfico. Y probablemente la delincuencia, el crimen, sea un enemigo real y terrible en nuestras sociedades, que por cierto también está aquí, en Europa. Y además, España en concreto es el país europeo que probablemente vive de una forma más trágica los estragos que produce el narcotráfico, porque España es la puerta de entrada de la droga de Colombia, de la droga de México, y muy probablemente estamos nosotros pensando que el gran enemigo es Rusia, que el gran enemigo es, pues no sé, la ultraderecha, y el gran enemigo es el narcotráfico y toda la delincuencia que está detrás del narcotráfico, que corrompe, que extorsiona, que secuestra y que finalmente mata. Entonces, a mí me parece que ese enemigo no lo estamos viendo venir, pero ya lo tenemos aquí. Ya ha habido en Algeciras rescates de narcotraficantes presos igual que en cualquier país hispanoamericano. Pero volviendo a la pregunta, a mí me parece que si en Europa hay muchos jóvenes que deciden de una forma presuntamente libre acabar con sus propias vidas, esto es algo que no tiene equivalente en América Latina. Para mí me parece que a pesar de la pobreza, a pesar del subdesarrollo, a pesar de las condiciones de vida muchas veces tan terribles que hay en países, no quiero mencionar a ninguno en particular, pero desde México hasta el Cabo de Hornos se viven situaciones muy extremas. A pesar de todo eso, los jóvenes allá tienen muchas ganas de vivir y tienen muchas ganas de hacer cosas y sueñan con prosperar y con llevar esa prosperidad a sus familias. Y entonces no existe un fenómeno equivalente. A mí lo que me parece que ocurre en Europa ya no solamente es ese vacío de lo absoluto, sino sobre todo el nihilismo. El nihilismo
que al fin de cuentas llega a la conclusión de que nada es importante y nada merece la pena y que nada. Entonces, claro, esto al final incluso viene reforzado hasta por la ficción, porque tenemos una serie de novelas, series, películas, cómics, donde el nihilismo está totalmente extendido. ¿Qué sentido tiene la vida? Mejor hacemos un control alt suprimir y comenzamos de cero. ¿Cuánta gente observa lo que ocurre en sus respectivos países y llega a la conclusión de que el ser humano es la especie invasora de la Tierra y que mejor que siga la guerra en Ucrania y que siga lo de Gaza y que siga todo y se extienda para que el ser humano desaparezca, que es la especie invasora? Ese pensamiento no existe en América Latina. Es un típico pensamiento del primer mundo. Mm. ¿Y tú por qué crees en lo absoluto, Fernando? Bueno, en primer lugar, por razones estrictamente, vamos a decirlo así, metafísicas. Pienso que lo absoluto es algo que se percibe desde la época de los griegos. Entonces, para empezar, esa conciencia, esa certeza, es algo que siempre ha acompañado y al mismo tiempo inspirado a la humanidad. Y aunque las religiones sistémicas, como las conocemos, han ido apareciendo progresivamente a través del tiempo, cada una con su credo y con su organización y con sus misterios, etcétera, siempre han ocupado el mismo lugar de la jerarquía de la sensibilidad y del pensamiento humano. Entonces a mí me parece que es importante percibir esa presencia, porque es inspiradora, porque es estimulante y porque al mismo tiempo le da sentido a muchas cosas. Pero luego cada individuo es el que tiene que, con la formación que espero que sea la correcta, la adecuada, pues tener su propia relación con lo absoluto. Y aquí es probablemente donde falla y donde se origina tu curiosidad y tu pregunta, porque probablemente hemos convertido la relación con lo absoluto en una serie de fórmulas absolutamente banales que han perdido toda significación. Me preguntabas antes por los aportes del catolicismo, concretamente a la historia de Occidente, y he recordado que Hannah Arendt, la filósofa, discípula y amante de Heidegger, en su libro La condición humana, escribió que el concepto, que la noción del perdón es el gran aporte del catolicismo a la historia del pensamiento humano, porque no existía antes y solamente a partir de los evangelios y de la vida de Cristo se habla de perdón. Y sin embargo hoy el perdón, que debería ser un tema de discusión, se solapa y hablamos de memoria y hablamos de reconciliación, pero no hablamos de perdón. Sin perdón no hay reconciliación. Sin perdón no hay, vamos a decirlo así, proyección al futuro. La gente confunde el perdón con la segunda oportunidad. Y lo peor que podemos hacer con alguien que nos ha agraviado, que nos ha ofendido, es dar una segunda oportunidad sin haber perdonado. Sí, ahora mismo se suele decir, ¿tú una infidelidad la perdonarías? Y Cristo nos llamaba a perdonarlo absolutamente todo. Claro, lo que tú has dicho se suele confundir perdonar con dar segundas oportunidades. Si la persona es infiel, puedes perdonarlo y no darle una segunda oportunidad. Absolutamente, de eso ocurre muchas veces. Es decir, tú perdonas a una pareja que te ha sido infiel o que te ha pegado, vamos a poner los dos ejemplos, que te ha maltratado, tú le puedes perdonar y sin embargo decirle, y nos vamos a quedar aquí, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Pero puedes no perdonarla y sin embargo darle una segunda oportunidad y eso es terrible. O sea, todo esto ocurre en realidad. También eres escritor de libros. Quiero que me cuentes cuántos libros has escrito, sobre qué has escrito y si en estos libros intentas transmitir tu
interior y sobre todo tu parte más espiritual. Pues mis intereses son varios. Me interesa la historia y tengo publicados por lo menos 4 o 5 libros de historia, dos de ellos investigaciones, vamos a decirlo así, como demasiado sofisticadas. Luego tengo ensayos históricos en general, pero sin el trabajo documental de un par de ellos. No estoy contando artículos porque los artículos van por otro lado. Tengo novelas, tengo libros de relatos, tengo libros de ensayos, algunos históricos, algunos literarios, tengo crónicas, compilaciones de crónicas, compilaciones de artículos. Probablemente en más de uno de ellos esté presente esto que tú me comentas. Pienso, por ejemplo, en un libro mío que se titula Aplaca, Señor, tu ira, lo maravilloso y lo imaginario en Lima colonial, que está basado en lo que fue mi tesis doctoral, donde me interesaba investigar sobre los procesos de santidad que existieron en Lima colonial, que a su vez convivieron con los procesos inquisitoriales y que a su vez se desarrollaron en el contexto del siglo XVII, que fue un siglo trágico porque fue un siglo de grandes alteraciones climáticas, hasta el punto que se le conoce como la pequeña glaciación. Entonces hubo muchos terremotos, muchas erupciones volcánicas, muchos fenómenos del Niño, no solo en el Perú, en todo el planeta, pero concretamente en el Perú tuvieron un impacto en la ciudad de Lima y esto pues encalabrinó la devoción popular y por eso en el Perú pues tenemos 5 santos, los 5 fueron contemporáneos prácticamente, pero existieron 38, 39 figuras que fallecieron en olor de santidad, que no llegaron a ser canonizadas, ni siquiera beatificadas, y todo esto lo que te indica es que fue un siglo verdaderamente barroco, pero al mismo tiempo de una gran intensidad religiosa. Para poder escribir sobre eso, para poder reflexionar sobre eso, para poder entender el pensamiento de esas personas, por supuesto, no solo me dediqué a ver documentos, sino también a leer libros de mística y tratar de acercarme a ellos. En ese proceso, en ese lapso de tiempo, conocí a mucha gente que tenía relaciones diferentes con la fe. Por ejemplo, conocí a una historiadora italiana, Rosa Rossi, gran especialista en San Juan de la Cruz y en Santa Teresa, y sin embargo fundadora del Partido Comunista Italiano. Yo me alojaba en su casa y ella me decía que la figura de Santa Teresa le parecía extraordinaria, que San Juan de la Cruz le parecía increíble y que ella, desde su materialismo, desde su absoluta indiferencia hacia la religión, entendía que eran personas de un carisma extraordinario. Entonces su actitud era de respeto, no minusvaloraba a estas personas. Pero en el otro extremo, pues conocí y me unió una gran amistad con Ángel Darío Carrero, un fraile franciscano de Puerto Rico, poeta también, místico, porque él estuvo además formando parte de un círculo místico que creó el Papa Benedicto XVI. Ángel Darío falleció con menos de 50 años y yo me dedicaba a publicar su poesía póstumamente y a hacerle los prólogos y a presentar sus libros. Y para poder entender todo ese universo, pues muchas veces conversé con él y podría decir que él me acercó muchísimo a toda esa dimensión y entonces probablemente los textos en los que más he reflexionado sobre todo esto han sido los textos que he escrito sobre Ángel Darío. Es decir, que tú no solamente tienes libros, sino que también escribes prólogos o escribes presentaciones. Y no importa el número de libros, lo importante es que te ayuden a expresarte mejor y a tener un pensamiento propio. ¿Has leído el libro de Imperofobia del Elvira Roca? No solamente lo he leído, sino que me une una gran amistad con María Elvira. Llevé a María Elvira a la Universidad Loyola para que hablara con mis alumnos de comunicación oral y escrita.
Y si no fuera porque el día 10 viajo a un festival literario en Atenas, estaría presentando en Sevilla su nueva novela, porque me lo pidió, pero no he podido aceptar. ¿Y estás de acuerdo con ella en la conclusión que llega al final? Bueno, la va comentando a lo largo de todo el libro, pero al final hace como el resumen de la leyenda negra española de cómo surge. Bueno, a mí el libro de María Elvira, para empezar, me parece un libro estupendo, porque cualquier libro que genere una discusión, una polémica y que a su vez produzca otros libros y otras reflexiones, ya merece un tratamiento especial. María Elvira es una mujer con una vasta cultura, viene de las lenguas clásicas, su aproximación a la historia es una aproximación, digamos, periférica. Ella llega a la historia desde las lenguas clásicas, pero creo que precisamente esa mirada de latinista, igual que Juan Gil, que es académico de la lengua y sevillano, es lo que le ha permitido entrar de lleno en el mundo que ella ha tratado de dilucidar, que es el mundo de los imperios. Ella, como estudiosa del latín, pues se ha aproximado a lo largo de su vida primero a Roma y después a los textos en latín que se publicaron en la época tanto del Siglo de Oro como en América. Y entonces, desde ese lugar, ella se acerca a todo eso. Y a mí me parece que cuando publica su libro y se producen todas las discusiones, aparecieron una serie de entusiastas, pero también críticos, que hicieron observaciones, y ella ha tenido, diría yo, la humildad, el señorío de hacer una edición nueva, que también la tengo, añadiendo, digamos, las cosas sobre las cuales le dijeron que debía profundizar y al mismo tiempo respondiendo a aquellas en las que no estaba de acuerdo. Es decir, a mí me parece que María Elvira acierta cuando dice los imperios nunca han sido populares, nunca han tenido una buena imagen. Lo vemos pues con lo que ha ocurrido con el Imperio Romano, lo vemos con los Estados Unidos, aunque no es exactamente un imperio. Esto es algo que se lo han dicho muchas veces. Y lo vemos en el caso del Imperio Español. Si a lo mejor solo se hubiera dedicado a escribir sobre la leyenda negra española, habría sido otro libro. Pero creo que lo que hace que ese libro sea más interesante es que ha acuñado un concepto, una categoría que es la de imperiofobia, ha creado un paisaje y dentro de ese paisaje la escena española es la más jugosa, es la más potente. Ujú. ¿Y crees que tiene razón cuando habla del origen de la leyenda española? Que lo pone un poco entre los italianos, luego también influyeron los franceses, y sin embargo pensamos que fueron los anglosajones, el Imperio Británico. Bueno, ahí entramos en una cuestión estrictamente historiográfica, erudita, que al fin y al cabo, para mí, y esta es la opinión marginal mía, no niega la evidencia del fenómeno, que ha existido y existe una leyenda negra que sigue muy vigorosa. Eso es una realidad. Lo interesante del libro de María Elvira es que nos explica historiográficamente su origen. Y el que estemos o no de acuerdo en que ese origen puede estar en Italia o puede estar en Holanda o puede estar en Francia, ya a mí me resulta menos importante. Pero obviamente cuando España descubre las rutas hacia el continente americano, inmediatamente se ponen en marcha una serie de iniciativas de Portugal, de Italia, de los Países Bajos. Los ingleses llegan un poquito más tarde y se desencadena por lo que sabemos. También eres profesor en la Universidad Loyola Andalucía. Hubo una entrevista que me hizo mucha gracia, comentaste, que creo que te lo hicieron en Perú, que aquí en España eras el profesor de universidad y allí en Perú eras el presentador de libros, escritor, que creo que aquí en España presentas un montón de libros, pero quizás allí te defines más como te gustaría ser escritor, no te dedicas a ello. Ahora me cuentas tú. Y te quiero preguntar cómo ves a los jóvenes hoy en día, porque
también quiero que me cuentes cuánto tiempo llevas siendo profesor y cómo ha sido la evolución. Voy a comenzar por la primera, que es más fácil, ¿no? ¿Cómo te perciben en tu país? Pues para mucha gente en el Perú, como ya no vivo allí, y de pronto pues aparecen noticias sobre mis libros, sobre entrevistas que me hacen como escritor, porque nadie te entrevista por las clases que das, pues entonces allá hay una imagen mucho más literaria de lo que es mi actividad. Hay noticias relacionadas con publicaciones de libros, con participación en festivales, ferias del libro, etcétera. Y desde ese punto de vista, pues sí, es perfectamente atendible que me perciban de esa manera. Mientras que en España, como vivo aquí, mi actividad es mucho más diversa. Estoy en el ABC, durante muchos años he estado también en El País o en Diario 16. Durante muchos años he estado con Julio Otero en Onda Cero. A mediados de los 90 o fines de los 90 estuve con Iñaki Gabilondo en la cadena SER. Em, es decir, bueno, he trabajado con artistas flamencos muchos años y también eso es una cosa también curiosa. Y eso pues te crea una imagen distinta a la que pueden tener de mí en el Perú. Pero claro, de lo que vivo es fundamentalmente de una actividad que durante 20 años fue en fundaciones y en los últimos 10 años en Loyola. Entonces, mm, no es ajena para mí la enseñanza. Yo empecé a enseñar realmente cuando me presenté a la selectividad. Cuando yo me presenté a la selectividad, en el Perú la selectividad, el examen de ingreso, no es como en España. No es un examen, digamos, que tienen que dar todos el mismo examen, aunque sea en la misma comunidad autónoma. En el Perú, cada universidad tiene su examen de selectividad distinto. Entonces, lo que tienes que estudiar es infinitamente más. Y lo que te preguntan en un examen de selectividad en el Perú es absolutamente todo. No es como aquí, que te dan los temas y entonces es completamente distinto. Y además eso ya cambió y hablaremos de eso, pero me di cuenta cuando yo me presenté a la universidad que yo sabía toda la parte de humanidades y letras, de las cuales en mi examen, en la universidad que yo había elegido, elegí solo una, me iban a hacer 100 preguntas. Pero me iban a hacer 40 preguntas de matemáticas, 10 de álgebra, 10 de geometría, 10 de aritmética y 10 de razonamiento numérico y no me sentía capaz de responder ninguna. Entonces lo que hice fue presentarme en una academia de matemáticas, hablé con el dueño, el señor Galvez, un encanto de señor, y le dije, mire, señor Galvez, yo no sé matemáticas y me voy a presentar al examen de ingreso de la Universidad Católica a letras. Me van a hacer 40 preguntas de ciencias, yo no voy a responder probablemente ninguna. Pero lo peor de todo es que en los exámenes nuestros, pregunta que no respondas bien te quita puntos. O sea que encima te restan. Y le dije, le quiero proponer un intercambio. Yo le doy a sus alumnos de su Academia de Ciencias clases de lengua y usted me da a mí clase de geometría. Porque yo decidí que lo único que yo podía responder era geometría. Y este señor aceptó. Entonces yo me volví profesor de lengua en una academia preuniversitaria antes de entrar en la universidad. Y los que estudiaban conmigo lengua eran muy buenos en matemáticas, pero no necesariamente buenos en lengua. Entonces todo el mundo entendió que nos estábamos haciendo un favor. Yo no estaba allí por dinero. Y entonces llegó el examen de ingreso y yo entré. Yo recuerdo que respondí las 100 preguntas de letras y respondí 10 de matemáticas. Eh, y no entré en un mal puesto. Pero apenas entré en la universidad, este señor Galvez me dijo, ya quiero que trabajes conmigo. Y en mi primer año de universidad, yo tenía 16 años, yo daba clases de lengua y de historia en esa academia y ya no recibía clases de matemáticas, claro.
Pero había otra academia en Lima, que era una academia muy potente, buenísima, que se llamaba La Trener, que ahora es un colegio. Y en esta academia siempre buscaban profesores jóvenes que fueran alumnos de la universidad y se fijaron en mí, me ofrecieron entrar, yo acepté y por lo tanto pasé a ser profesor de esta institución que ya era una institución mucho más profesional. El señor Galvez daba clases en su casa, la Trener tenía unos edificios estupendos y yo en la Trener estuve enseñando historia pues desde el año 79 hasta el año 84 en que me vine a España. Pero además, en el año 82 fue cuando empecé a enseñar en mi universidad, porque me gradué en el año 82 ¿De qué carrera? de historia y empecé a enseñar historia en la universidad y por lo tanto estoy en la enseñanza desde comienzos de los 80. Cuando me vine a España, en el año 85, la Universidad de Sevilla me invitó para ser profesor de la asignatura de Historia de América Prehispánica. Lo fui durante más o menos los meses de septiembre a diciembre del año 85. Mm, No cobraba porque yo era un profesor que me habían invitado, yo estaba feliz de dar esas clases. Y, y por supuesto, cuando digamos, me fui quedando en Sevilla, me siguieron invitando a colaborar, pero no era profesor en planta de la universidad, yo no me había presentado a ninguna oposición. Ni siquiera tenía el doctorado todavía, pero era licenciado, era magíster, etcétera, ¿no? Y cuando ya finalmente termino todo el proceso académico, me doy con la sorpresa de que por mi situación legal de que los títulos eran peruanos, me decían que no me podía presentar a ser profesor de la universidad. Mira que ya había estado ahí dando clases unos años. Y ya está, lo acepté. Al principio muy mortificado, muy triste, pero cuando tienes hijos, yo ya tenía dos niñas, no te puedes permitir estar ahí y dije, bueno, pues ponerte las pilas y se acabó, ¿no? Entonces me dediqué a otras cosas, pero al mismo tiempo siempre estaba escribiendo, en Diario 16, luego El País, en fin, que he combinado enseñanza con gestión y con escritura mucho tiempo. Y la pregunta respecto a la evolución de los jóvenes, y me ha encantado que digas que desde el 85, porque claro, desde el 85 al 2025 han pasado muchos años, Sí, 40. 40 años, entonces has podido ver la evolución. ¿Cómo los ves ahora? Siempre me gusta decir, Fernando, y no es, digamos, algo que diga para quedar bien, siempre me gusta decir que mis mejores alumnos son los que tengo en este momento. Otra cosa es la opinión que yo tenga sobre el nivel de la educación. Creo que el nivel de la educación se está empobreciendo progresiva y vertiginosamente, y que la mayoría de los jóvenes terminan su formación básica anémicos de información y conocimiento. Y cuando llegan a la universidad, y tú eres, digamos, un poco testigo de eso, hay muchas cosas que pienso que deberían saber y no se saben. Perdona mi ignorancia, que es anémico. Anémico es cuando tú tienes anemia, ¿no? Cuando se sabe que estás mal alimentado y que te faltan defensas y te falta de todo. Entonces, yo los noto a muchos de los chicos que entran en la universidad faltos de información, pero no es culpa de ellos. Es simple y llanamente que el sistema conspira contra la enseñanza de humanidades. Nadie estudia la literatura en condiciones. Para empezar, porque en la misma asignatura hacen lengua. Y si hacen lengua y literatura, al final se hace más lengua que literatura. Y porque la historia ya no es una historia de España, es una historia mezclado de absolutamente todo. Y la geografía ni se estudia. Entonces, yo recuerdo cuando en el Perú yo era alumno de cuarto de secundaria, teníamos que estudiar pues todos los ríos de Europa y todos los ríos de Asia y todos los ríos de América, sin que seamos europeos ni asiáticos ni nada. Y muchas veces me encuentro con que en España te enseñan los ríos de tu comunidad autónoma. Entonces, ¿tú para qué vas a estudiar los ríos de Galicia si eres andaluz? Y cuando yo veía los libros de lengua de mis hijas,
Yo veía que les pedían, traduce al andaluz las siguientes palabras, como si el andaluz fuera una lengua distinta dentro del Estado español. Entonces, esto que yo lo he visto y lo he comentado en mis artículos de prensa, es lo que finalmente ha derivado en que muchos jóvenes entren en la universidad sin conocimientos que considero esenciales para, para sentirme su contemporáneo. Entonces, en la universidad, el reto es tratar de atraer, por lo menos es como lo veo yo, a todos estos chicos que tienen unas capacidades maravillosas hacia el conocimiento. Entonces, por lo que respecta a mí, tengo muy claro que mi cometido es abrirles el apetito y no quitarles el hambre. O sea, yo me concentro en abrir el apetito. El hambre, si lo he despertado bien, la van a satisfacer, pero ya está. Eres un caso muy curioso porque tú dejaste huella en mí en la universidad, eres de los pocos profesores que lo hiciste, por la forma en que no solo dabas clases, sino en las que nos tratabas a los alumnos. Confiabas mucho en nosotros, siempre destacabas nuestras capacidades, nos comentabas que podíamos hacerlo, nos animabas a ello. No sé si esa forma de educar la has aprendido en algún sitio, es innata a ti. Y comentar, y creo que también me comentes cómo crees que debería ser la educación, cómo debería ser un profesor, entendiendo que cada uno tiene que su forma de educar a su manera, ¿no? Ayer tomaba examen en la universidad, era el examen de un compañero y la universidad me puso dos compañeras para que hicieran, digamos, el cuidado del examen conmigo. Y como yo estaba tosiendo, igual como estoy tosiendo ahora, a veces salía de la clase para toser y volvía a entrar y de pronto veo que estaban delante todas las mochilas y todos los bolsos y todos los móviles. Y yo no dije nada, seguí tomando el examen, pero cuando se fueron estas compañeras, yo le pregunté a los chicos, ¿esto es normal? Y me dijeron que sí, que cuando toman examen, todos los bolsos y todas las cosas tienen que ponerlas delante. A mí personalmente me parece que eso es un trato que se le puede dar a un delincuente, pero no se le debe dar a un estudiante, O ¿no? a un niño, es que nos tratan como niños a veces. Entonces, sí pienso que esto es algo que yo por lo menos no intento cumplir. Es decir, ¿cómo te puedo decir? No, no hay una norma escrita que diga que yo tenga que quitar los bolsos o las mochilas, pero sí creo que a los estudiantes de una universidad hay que tratarlos como adultos. A empezar porque votan, porque tienen clara cuál es su identidad política, sexual, futbolística, cívica, y no vas a estar tratándolo como si fuera un crío. Entonces, me parece que ese es un punto de partida importante. Ahora la universidad tiene sus normas y tienes que, dentro de lo posible, ser fiel a esas normas sin traicionarte a ti mismo. Y me parece que camino por ese alambre sin ningún problema. No me hace falta tomar lista porque me aprendo todos los nombres de ustedes. Entonces yo los veo y ya simplemente los pongo en la lista y el pacto de confianza que existe entre ustedes y yo creo que es bueno. Y cuando yo le digo a alguien, tú no has estado en clase, nadie me lo discute, ¿no? Pero creo que la mejor manera de cumplir con el mandato de tomar lista es que yo me aprenda los nombres. Entonces, como me aprendo los nombres de todos mis alumnos, de todos los grupos, de todos los campus, que son dos, pues entonces yo entro en la clase, converso un rato, porque empiezo así, 15 minutos más tarde, y en ese momento estoy refrescando todos los nombres y puedo hacerlo con bastante eficacia y cumplo con el mandato de tomar lista. He tomado lista. Últimamente lo que hago también es poner un ejercicio escrito de tal manera que a la hora de responder el ejercicio, pues el que no lo ha respondido es que no ha estado. Entonces también esa es otra forma de cumplir con la formalidad de tomar lista. Pero una vez hecho eso,
creo que hay una serie de elementos que forman parte de mi manera de entender lo que es la docencia y que pienso que la he ido aprendiendo de magníficos profesores que he tenido, algunos cuando era alumno de colegio y otros cuando era alumno de la universidad, y a eso le sumo las cosas que me hubiera gustado que me hicieran y que a lo mejor no las hizo nadie y procuro ponerlas en práctica. También creo que juega a mi favor que fui profesor muy joven, tanto que te he dicho que tenía como 21, 22 años, y eso me hizo sentirme mucho más cerca de los estudiantes, que a su vez varios habían sido alumnos míos en aquella academia. Mi relación con ellos era de gran amistad y entonces nunca me sentí superior a nadie a pesar de tener prácticamente la misma edad. Entonces había mucha complicidad con ellos. Pero luego yo he estado 20 años fuera de la enseñanza. Nunca del todo, porque siempre me invitaban a dar charlas, cursos, seminarios, pero a tiempo completo he estado 20 años fuera de la universidad. Y cuando he regresado y he advertido este desbarajuste, por un lado de los planes de estudio, etcétera, por otro lado de la transformación de la propia universidad. La Universidad Española, la Universidad Europea, se ha convertido en otra cosa. Para mí, las licenciaturas que existían en Europa eran espléndidas, eran extraordinarias. No existían los másteres. De hecho, la palabra máster me choca porque debería ser maestría o magíster, como se dice en latín, pero hemos copiado el sistema de Estados Unidos, que al final ha conducido a que los grados sean más pobres en conocimientos, las maestrías o másteres carísimos, lo cual para los padres supone un quebranto económico y que por supuesto nadie haga el doctorado porque el doctorado es si vas a ser profesor, pero si no vas a ser profesor, ¿para qué te vas a doctorar? Es que antes había gente que se doctoraba porque era una manera de culminar toda una carrera entregada al conocimiento y luego tú te dedicabas a ser abogado, médico, lo que sea, pero eras un doctor. Entonces pienso que hemos devaluado la enseñanza universitaria. La universidad se ha burocratizado muchísimo. No hablo de nuestra universidad, hablo de todas las universidades y por lo tanto siento que con mayor razón, ahora que he vuelto a la enseñanza, hace falta ser un poco bicho raro. Entonces, si alguien tiene que ser un bicho raro, pues mira, yo soy un viejo profesor, porque al fin y al cabo yo estoy en los últimos años de mi carrera de docente. Es mucho más complicado para un joven profesor asumir alguna de las cosas que puedo hacer yo, un poco por la experiencia y la trayectoria que tengo. Y creo que es bueno en nuestra universidad, los profesores son muy jóvenes, tan jóvenes que ningún alumno puede sentir que ese profesor podría ser su padre. Y muy pocos profesores son capaces de ver a un alumno como si fuese su hijo. Pero a mí sí me ocurre. Yo sé que estoy con un estudiante y sé que lo puedo ver como un hijo, como un sobrino, como alguien con la edad como para yo intentar ser una especie de mentor. Y sé también que los alumnos, simple y llanamente, porque me ven y me lo calculan, saben que tengo edad para ser su padre. Entonces a mí me parece que eso juega a mi favor. Juega a mi favor en una universidad, ahora sí como la nuestra, tan joven, tan joven, tan joven, tan joven, que los profesores son jovencísimos. Entonces, soy bicho raro por muchas otras cosas, igual que lo es Paco Pérez Valencia, o igual que lo es Lola Álvarez, que somos de los pocos que tenemos un poco esta característica, ¿no? Has mencionado muchas cosas que me gustaría tratar. Vamos a irnos a por una. Ujú. Has mencionado la burocracia, que hay mucha burocracia. ¿Hay titulitis en España? Absolutamente. Pero no es una titulitis que no es de ahora. La titulitis viene desde el siglo de oro, porque había muchísima gente que, por ejemplo, la palabra bachillerías.
que está presente en el Quijote, que está presente en Lope de Vega. Los bachilleres o los que hacían las bachillerías eran los que presumían de tener una formación que no existía, ¿no? Entonces, en España, por desgracia, por extensión en todo el mundo hispánico, siempre ha habido pues esta necesidad de fingimiento, ¿no? Entonces, mm, la titulitis encima ¿cómo te puedo decir? Lo ha exacerbado, porque de pronto pues el tener un grado, un diploma, un máster, un no sé qué, como si te hiciera más que, y eso tampoco es verdad. Entonces, yo tuve un profesor a quien admiré y quise mucho, uno de los que más ha influido en mi vida, se llamaba Luis Jaime Cisneros, y él decía que después de la vida viene la muerte, pero después de la secundaria no viene la universidad. Y entonces esto creo que es importantísimo. Ser universitario o no universitario no te hace mejor que nadie. Hay grandes técnicos, hay grandes profesionales que lo que han tenido es una formación de FP maravillosa y creo que nuestra titulitis hace que miremos por encima del hombro a estas personas y no está. Un campesino, un hombre del campo sabe muchísimo a veces más que todos estos que desde las ciudades quieren decirnos cómo se debe tratar, pues no sé, a los animales, por ejemplo. La otra idea que mencionabas antes que me gustaría sacar a colación de nuevo es la idea que has mencionado antes de que a los estudiantes no se les trata como adultos. ¿Qué convierte a una persona adulta? Porque puede ser la edad, pero mi opinión es distinta. Yo creo que es más una experiencia, es una madurez, un saber estar, podríamos decir que quizás sabiduría. ¿Qué dirías tú que hace una persona adulta? Mira, la pregunta es complicada porque cuando yo era más joven, casi nadie se divorciaba. Cuando yo estaba en el colegio, de pronto venía alguien y decía, los papás de Mendoza se han divorciado. Entonces todos íbamos a abrazar a Mendoza porque sus padres se habían divorciado. Hoy esto es normal. Ahora lo que te puedo asegurar es que Mendoza pegaba una madurez enorme en ese momento, porque era la época en la que la separación de tus padres te creaba un cambio de paradigma en la existencia. A veces esas cosas hacen que uno madure. Hoy a lo mejor ya incluso es al revés. Hay tantas separaciones y se juega tanto con eso, se sabotea tanto al excónyuge para que no, porque ahora tú vas a tener conmigo tanto y con el otro no vas a tener, o con la otra, no sé qué. Y entonces se prolonga, vamos a decirlo así, el infantilismo, ¿no? Otras cosas que en mi época también te hacían madurar, y yo creo que ahora también, era la pérdida de los padres. Muchos chicos, compañeros míos, de pronto perdían a su padre, a su madre, y eso te hacía, eso te hacía madurar. Es más, mi padre ha muerto cuando tenía 84 años y yo ya era una persona mayor de 50. Pues yo siento que no me gustaría ser mayor que mi padre. O sea, no me gustaría tener 85 años, porque siento que yo debo estar siempre por debajo de él. Una cosa absurda, pero la pienso. Entonces, imagínate los que perdieron a su padre cuando el padre tenía treinta y tantos o 40 y que ahora tienen 50 o 60 y pueden ver a su padre ahora a la distancia como un muchacho, como un hijo que... Entonces a mí me parece que eso es una cosa que tiene que generar una gran vorágine en la cabeza de uno, ¿no? Pero la pérdida de los padres también hace madurar. Sospecho que en las crisis económicas también la gente madura. En América Latina hemos tenido tantas, pienso en los argentinos con el corralito, en los años de la hiperinflación, en el Chile de la dictadura, en la Venezuela de la dictadura, y cuando las familias tienen que salir, tienen que huir, maduras. Pero hoy, no sé, yo creo que
muchas familias en España y en Europa se han arruinado con la crisis del 2008, pero no sé si eso produjo algún cambio. Sé que en el COVID muchos empresarios, muchas familias también se arruinaron porque no podían mantener sus empresas, sus negocios, pero yo no sé si eso ha generado también un salto de madurez. Entonces hoy en día se me escapan las razones por las cuales alguien puede, frente a una experiencia, como tú bien has dicho, dar ese salto. El día del apagón me di cuenta de lo desvalida que es esta sociedad, porque un apagón que duró unas horas puso al país boca abajo. Sin embargo, en Cuba cortan la luz todos los días un número de horas. En Venezuela se va la luz casi todo el tiempo. En el Perú, en los años de Sendero Luminoso, nos quedábamos sin luz, sin agua durante semanas. Y la vida seguía. Entonces pienso, puedo estar equivocado y no quiero ser injusto, pero pienso que es la adversidad lo que te hace madurar. Y en el primer mundo, desde hace años, las adversidades las han ido surfeando, las han ido subvencionando, las han ido atenuando, de tal forma que como en la película de La vida es bella, el niño no sepa que está en un campo de concentración. Pero entonces es la madurez lo que te convierte en adulto y tam Pienso que es la adversidad lo que te hace madurar y que es esa madurez la que precisamente te abre eh, la entrada a lo que podríamos llamar ser adulto. Por ejemplo, mi padre era oficial del ejército peruano, falleció con el grado de coronel en retiro, pero digamos que casi llegó a lo máximo de la jerarquía militar. Pero durante muchos años, mi madre también tenía que hacer distintos trabajos. Mi madre no estudió nada, pero hacía tartas, llevaba niños al colegio, a nuestro mismo colegio, y eso se llamaba entonces hacer movilidad. Hoy dirían que es Uber, dirían que es VPI o lo que sea, porque en el tercer mundo te las ingenias para inventar cosas. Entonces yo siempre vi a mi padre tener más de un trabajo. Era oficial del ejército, pero llevaba la contabilidad de una empresa y llevaba la contabilidad de otra. Para mí era normal. Yo he tenido siempre más de una actividad. En los años de crisis económica, mi rector salía de la universidad, cogía una pegatina que decía taxi, la ponía en el parabrisas y de camino a su casa hacía taxi. Estas cosas en España la gente no se las puede imaginar. Pero entonces, cuando tú sabes que tus padres están en esa situación, también tú maduras. Y creo que eso en la España de la posguerra, en la España de los años 50, que fue una época en la que muchas familias trabajaron de una forma brutal para poder tener estabilidad y tener seguridad, yo creo que ahí había una gran mm, madurez frente a la adversidad. No una adversidad por la dictadura, algunos la sentirían, la adversidad ante las dificultades de la vida. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando yo llegué a España fue ver cómo en las ventas, en los restaurantes, la gente dejaba la comida. Pedían un plato y se quedaba la comida. O sea, se cae un pan al suelo y déjalo, dijo, bótalo. En el Perú tenías que recogerlo, darle un beso y te lo comías. O sea, eso lo he hecho yo. ¿no? Yo también lo hago, o sea, es que no sé por qué hay ese miedo a se cae la comida al suelo y Pues ya ya. está. Es que mi padre abría la nevera y mi hermano mayor y yo somos 7. Nos decía, ustedes dos se comen esto, esto y esto que se va a estropear. Y nosotros comíamos eso y se acabó. Sí. Y el primer sueldo que yo gané a mi padre. O sea, no sé. Yo siento que no es que esté idealizando ni mi educación ni mi juventud. Simplemente quiero decir que la adversidad te hace tener una experiencia de la vida que muy probablemente te hace madurar antes
Y no sé si eso te hace ser adulto, porque yo en muchas cosas creo que no maduré lo suficiente, pero por lo menos es como si te sacaran la tarjeta amarilla de la vida, ¿no? A mí me gusta mucho una expresión que escuché, que los adultos son niños en cuerpos adultos y son niños heridos. Eh, es que la madurez no implica gestión emocional. Entonces quiero preguntarte qué entiendes tú por madurez, quizás es la gestión de la situación, pero no de ti mismo, sino quizás más de las circunstancias, ¿no? Yo recuerdo que una vez escribí algo en una de mis columnas diciendo, cuando yo era chico, trataba de vestirme con la ropa que no le quedaba a mi papá o qué sé yo, para parecer mayor. Y ahora veo que gente de mi generación se pone la ropa de sus hijos para parecer más chicos. Bueno, pues yo creo que eso es lo que resume un poco lo que me estabas preguntando. La gestión de las emociones no se aprende, lo tienes que aprender equivocándote. Y lo peor es que te equivocas pues con tu pareja, te equivocas incluso con tus hijos, luego te equivocas, bueno, comienzas equivocándote con tus padres, te equivocas con tu pareja, te equivocas con tus hijos, Con los con amigos, la los familia. amigos. Entonces, claro, tienes que darle importancia a eso. La gestión de las emociones supone el error. Pero si yo creo que no me he equivocado, si yo creo que no, yo no he sido y que siempre he tenido razón, pues esa es la peor gestión que se puede hacer. Creo que pedir perdón es maravilloso. Creo que decir me equivoqué es increíble. Creo que decir lo siento y no volverá a pasar, como dijo el emérito, es una cosa extraordinaria. Y de eso se trata, de gestionar. Para mí la emoción supone reconocer tu error, reconocer tu metida de pata, asumir que el fracaso está ahí y que no pasa nada si fracasas. Lo que pasa es que nuestra sociedad ha entronizado una cultura del éxito que es absurda y que creo que no existe en ningún lugar, pero en fin, a todo el mundo le enseñan a ser líder y no hay mejor manera de cargarse una empresa, una sociedad, que todo el mundo crea que es líder, ¿no? Ayer escuchaba que biológicamente, o sea, que hay dos tipos de edades, la biológica y la mental o espiritual. Quiero que le deje un mensaje a la audiencia enfocado sobre todo a esa edad biológica, ¿no? A los jóvenes, pero también a los que se sientan jóvenes. Entonces, si puede ser un mensaje de esperanza mejor, pero puedes decirle lo que quieras. Pues esa es una pregunta, Fernando, que merece siempre una reflexión. Em, Porque hay alguien que es biológicamente joven y hay alguien que es mentalmente joven, pero el mensaje no puede ser el mismo, porque el que es mentalmente joven, fundamentalmente lo que necesita es ilusión, pero el que es biológicamente joven, lo que necesita es un reto. Entonces, a los jóvenes yo les diría que no teman equivocarse, que no esquiven el fracaso, que si van camino de la derrota, que lo hagan como fue el Betis a Breslavia, y que lo importante no es tomar Troya, sino regresar a Ítaca. Eso es lo homérico. Lo homérico es volver a Ítaca. Y entonces ese sería mi mensaje para los jóvenes. A los que tienen mi edad, les diría que la felicidad está en el pasado, que la felicidad está en su memoria. Muchas personas de pronto llegan a mi edad y siguen pensando que han sido infelices y que les queda poco tiempo para encontrar la felicidad. Y a veces rompen una relación, qué sé yo, bella para estar con alguien más joven o dejan un trabajo. No, no lo sé. Les diría que la felicidad está en el pasado porque seguro que hay momentos memorables que merecen la pena rescatar, que merecen la pena recordar, tener el sabor de esos momentos que son los que te dan fuerza para acometer los últimos años que te quedan
Y este no es un mensaje negativo ni pesimista, sino que es verdad, los últimos años que me quedan, no sé si van a ser 15 o van a ser 20. Espero que no pasen de 20, por Dios, porque yo no quiero vivir más de los 84, pero creo que estos últimos años que me quedan deben ser los años en los que yo recuerdo con satisfacción las cosas de las que me puedo sentir medianamente satisfecho. Entonces, son dos mensajes muy distintos. Pues muchísimas gracias, Fernando. Pues gracias a ti, Fernando, porque poder hablar de estas cosas y además he tratado de decir lo que pienso, pero no creo que sea alguien que tenga la respuesta correcta para todo o para todos. He tratado de compartir mi- mis razones, pero eso no quiere decir que yo tenga la razón. Tengo razones, pero no tengo la razón. Pero lo importante es eso, compartir tu experiencia y tu elaboración de esa experiencia, porque además cada uno tiene una experiencia distinta. Entonces, esto se suele decir mucho de, a mí no me gusta dar consejos, ¿no? Yo digo lo que yo he hecho, pero porque un consejo no le vale a todo el mundo, porque no todo el mundo está en la misma situación, ni pasa por lo mismo. Entonces, aunque tú creas que no puedes dar una respuesta correcta, a lo mejor sí le has dado la respuesta a una persona. Sí, y por eso el que tengas tantos miles de seguidores me alegra porque ojalá que a alguno le sirva lo que hemos conversado hoy. Mm, Muchas gracias. A ti, Fernando.